43 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y antes de la tanda les hablábamos de esta temporada de verano en nuestro país. Durante el mes de enero ingresaron a Uruguay 432.000 visitantes. Esto es un 29% menos respecto al mismo periodo del año pasado y se traduce en un descenso de 183.000 personas. A pesar de estos datos, el Ministerio valora positivamente los datos de que esta temporada sea similar a la de 2002. Lo niega, que es una de las versiones que se habían dicho las de ayer, y hay otras cosas para mirar. Lo vamos a ver justamente con la ministra de Turismo, Lilian Quetichan. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Un gusto, Hola, un gusto. Bueno, más o menos manejaban estas cifras, esperaban un poco menos, un poco más. No, te diría, obviamente desde julio del año pasado, cuando el momento de la mega devaluación, nosotros empezamos a prepararnos y a para saber una que temporada difícil. Una devaluación de cerca del 100% en el principal mercado emisor afecta. Ahí, como ustedes saben, nos reunimos con los privados, hicimos promociones, adelantamos nosotros nuestra propia campaña publicitaria, volvimos a instalar la devolución del IVA y teníamos sí, un pronóstico de caída de los argentinos y teníamos mucho temor también con los brasileños que habían mostrado ciertas fluctuaciones. Yo creo que los 300.000 argentinos que vinieron en enero, porque todavía no es una evaluación de la temporada, estamos hablando de enero, la temporada será cuando termine turismo, que es así, nosotros analizamos trimestres y cuatrimestres, pero los brasileños los mantuvimos, los uruguayos residentes en el exterior crecieron, los norteamericanos y los del resto de América crecieron. O sea que lo que faltaron fueron los argentinos, básicamente. Faltaron unos 200.000. Si tú comparás con el año pasado, habían venido 498.000 argentinos. Este año vinieron casi 300.000. Pero si yo Las dos cifras son imponentes, ¿no? Que vengan 500.000 argentinos el año pasado, que hayan venido 300.000 este año y que falten 200.000. Eso es lo que queremos transmitir. No porque no nos preocupe, no porque efectivamente el 17 y el 18 fueron temporadas excepcionales. Nosotros tuvimos en los primeros 3 meses del año casi la misma cantidad de turistas que habíamos tenido en todo un año en el 2004 y en el 2005. Pero de cualquier manera, a nosotros siempre nos preocupa en el turismo los pequeños empresarios. Hay algunos sectores que han sufrido un poco más que otros. Claro, la porque gastronomía... es gente que se preparó pensando en esas temporadas, abrieron más bolichitos, contrataron más gente. De cualquier manera, desde julio nosotros veníamos reuniendo con el sector privado y sabíamos que la capacidad de gasto de los argentinos había caído, no solo cayó en Uruguay, en Brasil cayó enormemente la llegada de argentinos, en Chile, en Paraguay. Sin embargo, del gasto hablaron positivamente. Bueno, porque efectivamente nos da la sensación, todavía ese estudio no lo tenemos, ese corte no lo tenemos profundizado. Sí tenemos que creció el gasto diario y el gasto total. Eso creció 19 y 23%, lo que nos indicaría que en esos en enero, por lo menos en los primeros 20 días de enero, que es donde está el flujo más grande de turistas, tanto brasileros como argentinos, vinieron los de mayor poder adquisitivo. Gastaron más que el año pasado. Claro, a diferencia del año pasado, que decíamos, vino más gente que gastó menos, eran gasoleros, decíamos todavía. Bueno, no fueron tan gasoleros, pero sí gastaron, pero eso gastaron lleva, un poco más. Liliana, capaz captar más ese tipo de turismo. La otra vez hablamos con Juan Martínez de la Cámara de Turismo y nos decía, bueno, las avionetas esas, los cruceros, los autos de alta gama, determinados lugares para quedarse, ese público de un poder adquisitivo muy alto no se perdió. No, no se perdió y te diría que Uruguay sigue teniendo ahí una posibilidad. Hace unos 6, 7 años nosotros quisimos intentar tener el producto de turismo de lujo, que es un producto que en el mundo realmente mueve muchas divisas y de verdad que Uruguay todavía no calificaba. Nosotros invitamos a algunos operadores, dijeron no. Hoy dicen sí. Dicen sí por el Sofitel, dicen sí por la estancia Vic, dicen sí por Fasano, dicen sí por una cantidad de cosas. Te diría que hasta por el Polonio, porque hoy el turismo de lujo no es que quiera venir a un spa espectacular. Capaz que es alguien que quiere comer un omelette de algas para él solo en el Cabo Polonio. Hay que saber interpretar también puede ser que paga Malman. Claro, exacta. Puede ser que paga Malman, sin ninguna duda. Por eso es importante que Malman esté. Ahí tenemos una oportunidad, sí, Uruguay, de trabajar más profundamente ese producto. ¿Se puede también alargar durante el año o tiene que ser solo en verano? No. Uruguay, si tú miras las estadísticas de Uruguay, si en algo hemos avanzado es en cierta desestacionalización. Antes tú tenías los 3 primeros meses del año como una gran montaña, después tenías una llanura y después octubre, noviembre y diciembre volvía a crecer.
Hoy los 2 trimestres del medio tienen casi el mismo movimiento que el último y el primero. Es decir, ahí hemos desestacionalizado, está la región termal, está el turismo en espacios de naturaleza, está el turismo náutico. Hay muchos más productos que nos han permitido no solamente desestacionalizar, sino en el resto del territorio, que no solo sea la costa atlántica, sino también otras partes vender otras del Uruguay. cosas. Pero además viendo lo que fue este verano, ¿no? Que en enero, entre las lluvias, la temperatura que de repente estaba baja, a veces alta, pero además la presencia de las cianobacterias. ¿Cuánto le importa esto al Ministerio? Bueno, por supuesto. Cuando uno está trabajando en los primeros meses del año como corazón de la llegada de turistas del producto sol y playa, obviamente los factores climáticos son claves en cualquier parte del mundo. Para el turismo, los sanitarios y los climáticos. Te diría, yo siempre recuerdo la gripe H1N1 en México, lo que significó de derrumbe del turismo en un país que tiene, si tendrá para ofrecer México. Y sí, complicó, sin ninguna duda, son factores que el Ministerio de Turismo no puede controlar. Por eso nosotros siempre decimos que esta es una actividad, a veces, altamente impactada por cosas que el Ministerio de Turismo no puede, ni casi nadie puede definir. Hay otras que sí, por ejemplo. Hay otras que sí. El comienzo de clases ahora. Viene carnaval, justo en esta temporada, mucha gente, es un feriado muy popular y sin embargo se van a empezar las clases igual ese viernes 1 de marzo, lo cual achica además esa... Para mucha gente es el feriado, para otra gente la semana de carnaval. Ahora, si las clases empiezan el 1 y tenés que volver Bueno, pero tampoco por eso, eso lo decía el CODICEN. Eso no lo decía el Ministerio de Turismo, pero sí el gobierno. Eso lo decide el CODICEN, que es un organismo autónomo y que nosotros tenemos que respetar. Ustedes saben, es público, que yo no estuve de acuerdo. Pero la Federación de Magisterios tampoco. Sí, parece que tampoco. Hablé varias veces con el directorio del CODICEN, con su presidente, y bueno, y no logramos convencerlos desde mi punto de vista que, digamos, cuando las maestras y las madres y los padres, te diría yo, porque la madre... Que la educación es muy importante, obviamente que yo lo comparto. Yo sobre cuestiones pedagógicas no opino y obviamente le doy la derecha al CODICEN, pero me parecía que un día, moverlo de un viernes a un miércoles, no impactaba y creo que ayudaba, como tú decís, a muchos trabajadores que a veces tienen solo en esos primeros 2 días de carnaval, históricamente sus días de vacaciones. Pero eso, las madres y los padres que ya tienen solo esos días, se van a ir igual y el niño no va a ir el viernes. Todo para empezar pero las maestras, clases, que las maestras aclararon, la Federación de Magisterio, porque muchos dicen, porque no quieren ir a trabajar. La mitad no te van ese viernes las maestras ya están trabajando en realidad, porque arrancan a trabajar antes. Claro, no es que arrancan el día de clases. No, los maestros ya van a estar trabajando. Pero lo que dicen es, no van a estar la mayoría y ese día, además de saludar y pasar lista, no vamos a hacer mucho. Vamos a ver, porque también es cierto que los uruguayos y los padres le dan mucha importancia al primer día de clase. Yo no aseguraría que no va a ir nadie. Yo creo que todavía las familias uruguayas le dan más importancia. Va a estar un poco distorsionado. Lo que hablábamos antes de la pausa, es la señal que da el Estado uruguayo con una de sus industrias más importantes por un solo día, digamos. No es el Estado uruguayo, es un organismo autónomo. No, pero es el porque país, no es el Poder Ejecutivo el que resolvió esto. El país, la señal que da el país. Son los organismos de la enseñanza. A eso voy. Yo quiero volver un segundito al tema anterior, porque si bien el tema del clima y el tema de las cianobacterias, por ejemplo, son 2 temas que no se puede prever, o que no se puede saber y que influyen demasiado, pero sí el manejo de la información previa. Y también hablando con operadores y con hoteleros y eso decían, muchas veces nos jugábamos a un fin de semana que desde el INUMED se anunciaba el tiempo de determinada manera y después fallaba. Ahora veíamos en Telemundo que desde la Facultad de Ciencia hay todo un estudio, un análisis para ver la posibilidad de prever la existencia de la aparición de cianobacterias. También el manejo de la información previa, Lilian, a veces no es bueno. No, en este caso no comparto contigo. El INUMED no solamente nos mantiene informados en forma permanente, sino que en esta última rendición de cuentas el Ministerio de Turismo integra el organismo consultor y había una advertencia de un enero más lluvioso que lo normal. Esa información estaba. Bueno, a veces esperás de que no sea veraz, de que se puedan equivocar, de no que había que decirlo mucho. Que después cambie, y tampoco había que decirlo mucho, porque cuando tú hablas del manejo de la información, si tú advertís
algunas cosas el públicamente, no vengan. Pero el ministerio y los operadores teníamos esa información. Ahora, Liliana, una cosa es decir, el tiempo va a estar feo y no van a poder hacer playa y bueno, en realidad ya que están ahí se enteran que está feo, van a hacer compras a otro lado. Que y sí, hubo algunas actividades que mejoraron mucho. O no, se manejan. Pero, por ejemplo, el tema de las cianobacterias, que ya no es la primera vez que aparecen, que este febrero estuvo muy complicado con días de 38 grados y la gente no puede ir a la playa. Eso sí, porque hay gente que consulta y dice, ¿cómo sigue Uruguay respecto a esto? Para saber si voy, si no voy, si lo tengo en cuenta el año que viene. Ahí, eso hace un daño invisible a futuro también. Futuro. ¿No? Ahí el ministerio, ¿te estás reuniendo con autoridades de otros sectores que tienen que ver? No, todavía no, pero sí tenemos información y tenemos prevista así reunirnos. Ahora estamos todos resolviendo, enfocados a estos meses, pero sí hay todo un trabajo vinculado a barreras para poner en el río Santa Lucía, a cómo hay un nuevo modelo de producción agropecuaria, porque indudablemente hay que hacer algo con esto, ¿no? Hay algún factor que está haciendo ruido. Se está trabajando fuertemente. No son cosas que se puedan resolver de un día para otro, pero no es que no se esté haciendo nada. Se está haciendo. En el mundo la temperatura, esa que ha crecido, ha creado muchísimos problemas, no solo en los cauces de agua, sino hay un deshielo muy grande y hay inundaciones producto también del deshielo. La semana pasada hubo 24 grados en el Calafate, 28, es decir, hay un tema que la naturaleza nos está poniendo sobre la mesa y que los gobiernos, los estados vamos a tener que atender sin duda. Yo creo, soy de las que ustedes saben que lo he venido diciendo hace mucho tiempo, que todas las cuestiones medioambientales deberían tener un lugar muy importante en las próximas campañas electorales, porque creo que son temas que el diseño de las políticas públicas no pueden obviar. ¿Hemos cuidado del Uruguay natural en este siglo? Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, con todas las dificultades que también el crecimiento, la tecnología y bueno, en este caso todo lo que son los agroquímicos que han ido también avanzando nos desafían. Pero no, hay muchas cosas. Uruguay, por ejemplo, Montevideo es de las ciudades de América Latina que tiene el aire más limpio de todo el continente. Es decir, en algunas cosas hemos mejorado, en otras, indudablemente, hay un desafío que trasciende al Uruguay, porque nosotros podemos hacer muy bien las cosas, pero el río Paraná en la Argentina también nos desagota en algunos cauces de aguas nuestros y nos crea problemas. O el Amazonia, que no sabemos qué va a pasar. Pero nosotros tenemos todos los cauces de agua como el Paraná, o parecido. No, todos no. Bueno, todos no. La gran parte de los cauces de agua... No. Hay niveles de Santa Lucía, el Río Negro, el Río Uruguay, todos. Bueno, el Río Uruguay menos, ¿verdad? El Río por Negro, el caudal que tiene, pero con niveles de nutrientes importantes. Colonia se llenó de cianobacterias ahora. Bueno, se llenó casi toda la costa, sí, porque cuando sube la temperatura, efectivamente afecta a toda la costa. Pero no es solo eso lo que pasó en este enero. Efectivamente es un tema que nos preocupó, pero vuelvo a repetir, ha habido buena llegada, ha habido mucha oferta de entretenimiento, ha crecido, por ejemplo, el rubro compras. Bueno, capaz que se gastó un poco más también porque no podían ir a la playa. Claro, eso sucede también. Pero en ese caso, Liliana, y te pregunto porque un colega que fue a la playa y consultó, y a mí me pasó también de no tener bandera sanitaria, no se veía de lejos, pero una vez que ingresabas al agua sí veías esa yerba, como la llaman, de la cianobacteria. Él se acercó de guardavidas y le preguntó y le contestaron que era una decisión política, no poner la bandera sanitaria. A menos que estuviese verde, que ya la gente igual se da cuenta, no colocarla. No, eso lo desmiento. El que dice eso tiene que decir quién le dio esa orden. Los guardavidas, no sé de qué departamento me estás hablando, de Maldonado. Bueno, no lo sé, ahí habría que consultar a esa persona. Uno no puede decir una cosa de esa envergadura sin decir quién la dijo. Decisión política, quién se la dijo, quién la tomó, sería una irresponsabilidad. No, en el caso de Uruguay, ahí yo creo también ahí me preocupa un poco esa cierta campaña que hay de no creer en las informaciones, de dudar de las cifras, hasta algo que no sucedió nunca en el Uruguay, de dudar del INE, de las cifras que maneja el Ministerio, que maneja el Instituto de Estadística o de estas cosas. No, claro, yo lo desmiento, te digo, eso le pasó desmiento absolutamente desde el punto de vista del Poder Ejecutivo o de la Dinama o del Ministerio de Vivienda. Que no sea por esa decisión, ¿no? Quizás la muestra es poca.
No lo sé, ahí es el guardavida el que tiene que chequear y que decidir. En el caso de Maldonado, creo que la responsable era la directora de higiene de la Intendencia, que era con la que los guardavidas coordinaban. Claro, en mi caso fue en Canelones, pero arrobé a la Intendencia para consultarles en ese caso. O sea, en este tema no es un tema donde no se informa. Al rato estaba la bandera sanitaria. Y además no es un tema político, por favor. Es un tema de responsabilidad y técnico, puramente técnico. Ahora tenemos... capaz que distintos criterios en los distintos departamentos, porque hay guardavidas a horas distintas, la bandera llega a hora distinta y no necesariamente se aplicó el mismo criterio. Montevideo tiene un protocolo muy automático ya para la bandera sanitaria. Maldonado como que costó ponerla al principio, en Canelones también demoró un poquito. Uno entiende también el interés por el turismo, pero me parece que en eso coincidís, la información debe ser veraz. Los guardavidas todos tienen la misma formación. Después dependen, sí, de los gobiernos departamentales. Claro. Yo no tengo información que se haya demorado en algún departamento a partir de que aparecieron las cianobacterias. No tengo esa información. Si ustedes la tienen, bueno, está bueno que la compartan, pero nosotros no la tenemos. Es decir, al contrario, se actuó rápidamente y bueno, y ha sido público cómo se han comportado los guardavidas a lo largo de toda la costa, de Colonia al Chuy, que es en donde hubo, digamos, una presencia más importante. Lilian, ¿qué se espera para esto que queda de febrero? Bueno, yo creo que carnaval que cae en los primeros días de marzo y turismo que cae en abril va a estirar un poquito estos primeros meses del año. Febrero siempre teniendo precios mejores, tiene un comportamiento de otro público, más bien de las provincias argentinas, también el turismo interno crece, esperemos a que transcurra. Hasta ahora nosotros no tenemos alarmas. Sí hay una baja en la hotelería. Las cifras de enero no la marcan con el dramatismo que se ha planteado, sí marcan un descenso importante en el alquiler de viviendas, pero no en la hotelería. Pero efectivamente hay algún nivel de hoteles que ha sufrido, no justamente los de 4 y 5 estrellas, que trabajaron y trabajaron muy bien. Esperemos que transcurra. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna alarma, más bien tenemos una presencia de turismo interno muy, muy importante y un mantenimiento de los brasileros también importante y la aparición de los argentinos, tucumanos, rosarinos, cordobeses, mendocinos que vienen y los chilenos. Sí, el cantito chileno se empezó a escuchar. Se empezó a escuchar. Los chilenos tienen como tradición vacacionar en febrero y en septiembre y están viniendo. Vean, Lilian Quechicha, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por Defensor. Bueno, he sido sometida a bullying, les quiero decir, por cómo clasificamos, pero clasificamos. Pero bueno, las normas están para cumplir. Los resultados, ahí estamos. Bien, tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.